Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. En el siglo pasado hubo varios acontecimientos trascendentes que de una u otra forma, Momentos de la Historia no ignora, tiene que tratarla varias veces, porque son hechos que sacudieron el país, que tienen con el tiempo un valor estudiarlo, conocerlo, y que un programa de esta naturaleza no puede dejar que se olvide, porque es una forma de contribuir que nuestra historia no sea conocida debidamente. Ese acontecimiento sucedido a principios del siglo pasado, siglo XX, fue la primera intervención norteamericana que se produjo en el año 1916 y se prolongó hasta el año 1924. Se cernó la independencia nacional, la soberanía nacional, y este pueblo ha sido un pueblo heroico, valiente, un pueblo que ha enfrentado los imperios que han osado intervenir nuestro país, luchó contra España, luchó contra los haitianos que nos ocuparon, luchó contra los franceses, luchó contra los norteamericanos, y en esa ocasión, ese acontecimiento, esa invasión que le llamamos intervención, la primera intervención norteamericana del siglo pasado, que hubo dos, ya hemos tratado la segunda intervención, que fue en pleno proceso de la guerra patria de 1965, constitucionalista. Bueno, pues es un acontecimiento que nosotros le hemos dedicado importantes programas, importantes figuras que han pasado por aquí, y nos hemos acompañado de uno de nuestros predilectos participantes en esta ocasión, que es el doctor Santiago Castro Ventura. Hace poco, el último programa que pasamos sobre él fue su charla como miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Para los que no saben, ser miembro de número es una categoría histórica de tremendo valor. Tiene una validez extraordinaria porque una gente ha superado el marco de los rutinarios. Antes le decían miembros colaboradores, ahora es colaboradores, hay miembros correspondientes que son un escalón, y cuando se llega a número tiene hasta la silla, tiene su letra y su número, e históricamente se conserva eso. Entonces son pocos, es un número determinado. Solamente puede subir a miembro de número cuando el que ocupa un número muere o no está en desempeño de sus funciones. Entonces, justamente como homenaje nosotros pasamos ese programa hace varios meses ya, y hacía mucho tiempo que no venía por aquí el doctor Castro Ventura, que es uno de los predilectos en este programa Momentos de la Historia, y que él es parte del mismo. Entonces nosotros vamos a hablar los orígenes, causas, consecuencias de la primera intervención norteamericana en República Dominicana en el año 1916 al 24. En esta ocasión vamos a pedirle que él nos defina los rasgos, las condiciones económicas, sociales, políticas prevalecientes en ese periodo de la historia, no solo dominicana, sino del continente y de las Antillas y del mundo, porque eso se dio en el marco de una situación. ¿Qué factores influyeron? ¿Qué causas produjeron, conllevaron a esa intervención? ¿Y qué pretextos se utilizaron? ¿Qué gobierno existía en Estados Unidos en ese entonces, si es posible definirlo? ¿Y qué política
porque los Estados Unidos como imperio, por eso le dicen imperialismo norteamericano, estaba en pleno auge. Entonces, ¿qué pretexto utilizaron? Por ejemplo, en el 65 el pretexto era que no iban a dejar que el país cayera en el comunismo y que estaba infiltrado de 51 comunistas, lo pusieron por su nombre. Muchos de esos quizás no habían leído un libro de comunismo, otros eran amigos, otros eran verdaderamente revolucionarios, democráticos, pero eso fue el pretexto de que aquí iba a haber otra Cuba. Y entonces, bueno, intervinieron y aplastaron, impusieron un tipo de gobierno que nos gobernó por 20 años el país, que nos atrasó a nosotros 50 años de existencia. Entonces, esa intervención, esa primera intervención es el tema que ponemos al doctor Castro Ventura a que nos la defina, primero su origen, el pretexto que tomaron para eso, las causas reales enumeradas ya en la forma que hemos previsto. Un saludo a todos los televidentes del Momento de la Historia, un programa que ya es un clásico, ¿no? En nuestro país, en el desarrollo de la cultura, que es tan importante para los pueblos, que nuestro país lo necesita tanto, ¿no? Este tema es un tema, sin lugar a dudas, sumamente importante. Y yo creo que se remonta al gobierno de los 6 años de Báez, empieza de 1868 a 1874. Porque en los 6 años de Báez, este país, pese a todas sus divergencias, había acabado de salir de la guerra restauradora prácticamente, pero aquí no había deuda externa. Y Báez es quien inicia la deuda externa con el empréstito Harmon. Entonces, los orígenes de nuestra deuda externa vienen de ahí, 420,000 libras esterlinas, que no llegaron aquí, llegaron 38,000, y que Báez se la repartió con el señor Harmon, pero que fue creciendo. Con intereses. Los intereses, y llega la tiranía de Lilis. Y Lilis retoma este asunto, empieza con los empréstitos con la Harmon, y hasta el extremo que la Harmon tuvo que retirarse a una situación de quiebra, y se formó la Santo Domingo Improvement. La Harmon era una empresa europea, pero Santo Domingo Improvement es norteamericana. Y estos negocios incluían la entrega de algunas de las aduanas importantes, como la de Santo Domingo, para ir cobrando la deuda. Pero la Improvement, que es la que asume esto, se da cuenta de que Lili tiene un caos económico y ellos entran dentro de ese caos. Y cuando matan a Lili, la Improvement reclama que no se le ha pagado, pero la Improvement no presenta estado de cuenta de su administración de las aduanas, porque se habían aprovechado. Y siendo una empresa norteamericana, en aquellos momentos asumía la presidencia de Estados Unidos Roosevelt, y Roosevelt se inventa aquel corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. América para los americanos. Sí, para ellos. Para ellos. Y ya antes habían surgido conflictos con potencias europeas en América por problemas económicos. Y los europeos que tenían la deuda de la Western Door pendiente, en ocasiones se presentaban en el puerto con cañoneras amenazando con bombardear, y ya en 1902 también pasaba en otros países, el caso de Venezuela, que fue ocupada militarmente por tropas de la Gran Bretaña, de Francia y de Italia, bajo el pretexto de las mismas deudas. Entonces, esta doctrina Roosevelt tiene, este corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, se plantea reiterar que no vengan las potencias europeas, pero a ellos les preocupaba enormemente. No era que bombardearan ni ocuparan estos pueblos,
sino que iban a abrir el canal de Panamá. Y a ellos no les interesaba que ese gran negocio se le frustrara por intereses guerreros de los países europeos en la zona del Caribe, que precisamente hay que atravesar en el área del canal. Además, el valor estratégico en términos no solo económicos, sino también militar. Sí, entonces ellos deciden entrar a la negociación y la Santo Domingo Improvement muy hábilmente se abraza del gobierno norteamericano y plantea que el gobierno del presidente Jiménez es el gobierno que se produce a partir de 1900 y que el gobierno Jiménez no quiere reconocerlo, hay una litis, entonces se va a un arbitraje internacional, pero ese arbitraje los dominicanos cometen el error de que se haga en los Estados Unidos, en New York. Imagínate. Y ahí se pone la iglesia en manos de Lutero. Exactamente. Entonces, el gobierno norteamericano, que no tenía nada que ver con la deuda, ahora entra. ¿Por qué? Porque hay una empresa norteamericana en ella y el presidente Jiménez se da cuenta del asunto, expulsa a la Improvement, pero en el arbitraje lo dan a favor de la Improvement y en contra del gobierno dominicano. Esto lleva a negociar, pero ahí vienen las diferencias intestinas aquí y el vicepresidente Horacio Vázquez derroca al presidente Jiménez y esto va a dar inicio a una nueva litis que se conoce como el periodo de los gallos. Va a aparecer el gallo Bolo de Juan Isidro Jiménez y sus seguidores. Y los coludos. Y el gallo coludo o rabú de Horacio Vázquez. En medio de esta pugna con los intereses económicos y políticos norteamericanos. Ante esta situación, el vicepresidente Vázquez derroca al presidente Jiménez, pero en 1903 se va a producir una guerra sangrienta, la guerra de 1903, que hasta un merengue se le sacó, La Batuta, ¿no? Que habla de se va el general, se va, ya viene Horacio, ¿no? Y incluso parte de Santo Domingo se incendió. Ahí van a ganar los bolos junto a los seguidores de Lili, dirigido por Alejandrito Woz y Gil. Y Woz y Gil va a ser el presidente, estamos en 1903, pero al final de año, el gobernador de Puerto Plata en esa época, Carlos Morales Languasco, era un individuo muy vinculado a los Estados Unidos. Incluso hay anécdotas de que barcos de guerra norteamericanos iban a buscarlo a Puerto Plata y lo llevaban a alta mar a negociar. Y de repente él aparece uniendo a bolos y coludos. Siempre se ha dicho que no fue él, sino que hay una mano poderosa que obliga a bolos y coludos a unirse y derrocan a Woz y Gil. Carlos Morales va a ser el presidente, un gobernante totalmente entregado a los Estados Unidos. Incondicional. Permitió que se pusieran todas las condiciones para que la Improvement y el gobierno norteamericano controlaran la economía y obviamente la política dominicana. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa para que usted continúe explicando ese proceso y entremos a plenitud en lo que significó la intervención, la consecuencia de la misma, cómo se materializó, qué lograron los norteamericanos, qué impusieron y cómo siguió el desarrollo de esa intervención por tanto periodo. Así es que en breve continuamos con el doctor Santiago Castro Ventura, quien está haciendo un análisis muy bien ponderado en torno a los orígenes, causas y consecuencias de la primera intervención norteamericana del año 1916 hasta el año de 1924.
vamos a darle continuidad, doctor, al origen y las causas que usted ha ido explicando muy bien. Aparte de la introducción, no quiero interrupciones de mi parte. Le pido excusas porque a veces yo me inquieto y por la confianza a veces meto alguna cuñita. Así que continuemos. Sí, entonces Carlos Morales Languasco se hace una convención dominico-americana en 1904, después de la del 5, que no son aprobadas, refrendadas en Estados Unidos. Él va a tener problemas con su propio gabinete y va a ser derrocado. Entonces el vicepresidente Ramón Cáceres va a reemplazarlo, empieza su gobierno, un gobierno autoritario. Mon crea la llamada Guardia Republicana, que todavía escuchamos el estribillo, preso por la Guardia de Mon. ¿Y qué ocurre? Y era primo de Horacio Vázquez Horacio. Y participó junto con él en el ajusticiamiento de Lili, sí. entre otros. Pues ahora hay que negociar, continuar las negociaciones, y él envía a sus ministros, Emiliano Tejera y Federico Velázquez, y se hace una negociación contraria a los intereses dominicanos. Y va a surgir la llamada Convención de 1907. ¿Y por qué era contraria? Bueno, en el aspecto económico se planteaba que las aduanas quedaban bajo el control norteamericano y que el 50% de lo recaudado en las aduanas se utilizaría para pagar la deuda externa. Eso estaba correcto. El 45% para el gobierno dominicano y un 5% para la Receptoría General de Aduana, que dirían los propios norteamericanos, ¿no? El ingreso, la administración de la aduana. Sí, el ingreso mayor del Estado dominicano eran las aduanas y el gobierno solamente iba a tener el 45%. Bueno, eso se discutió, pero lo que más se discutió fue el artículo número 3 de la convención, que establecía que el gobierno dominicano no podía negociar su deuda sin el consentimiento del presidente de los Estados Unidos. Y esto se puso ahí expresamente para que se violara, porque este era un país con muchos problemas económicos y esperar que el presidente de los Estados Unidos diera un permiso para hacer una negociación no iba a ser posible y muchos gobiernos iban a violar esto. Hubo una protesta nacional encabezada por Santiago Guzmán Espaillat, la figura democrática más importante de todo este periodo. Fue apresado, fue deportado. Las protestas siguieron, Federico Enrique Carvajal, todo un paquete de intelectuales fueron prisioneros, porque este articulito 3 fue puesto expresamente para que se violara, porque estos gobiernos tenían mucha crisis, iban a tomar préstamos sin esperar el consentimiento del presidente de los Estados Unidos. Pues él lo impuso. Incluso hay una cita célebre de José Dolores Alfonseca, que después fue vicepresidente, que era diputado, y dijo, ese proyecto, esa convención, puede traernos hasta la pérdida de la nacionalidad, pero yo voy a votar por esa iniquidad. Y votó por esa iniquidad José Dolores Alfonseca, y fue aprobada. ¿Y qué ocurre? Fue aprobada y se empezó a aplicar. Van a venir las situaciones y llega el momento en que después de múltiples problemas internos, intestinos, de varias guerras que vinieron, después de la muerte de Cáceres, estuvieron los Victoria, es decir, el sobrino que era el jefe puso al tío, pues eso se llamaba... Pero que en realidad atrás de eso estaba Horacio. El gobierno, Jiménez, de los Quiquise, porque, ¿no? Después vino Monseñor Noel, después... Provisional, yo creo que no duró ni un año. No, Monseñor, cuando vio que esto era ingobernable, sí. Se montó en un barco y desde Barahona envió su carta de renuncia, ¿no? Después vino Bordas Bardé, otra guerra, la guerra del ferrocarril. Entonces, para buscar la paz, se puso a Ramón Báez Machado, hijo de Buenaventura Báez, médico graduado en París, pero un hombre muy diferente a su padre. Era el rector del Instituto Profesional y bajo su mandato se organizaron las elecciones donde van los bolos y los coludos y ganan los bolos.
con Juan Isidro Jiménez, ¿no? Toma posesión ya en el 15, pero el bando de los bolos estaba dividido. Y van a estar los bolos pata prieta Y pata de blanca. Desiderio Arias y los bolos pata blanca del presidente Jiménez. Estamos 1915, 1916, y esta litis se va profundizando. Hay que señalar críticamente que ambos sectores fueron imprudentes, pero no culpables, porque en la era de Trujillo se levantó la idea de que el responsable de la intervención militar norteamericana fue Desiderio Arias. No, usted puede tener todos los conflictos internos que usted tenga, pero es un problema suyo. Pero ellos olvidaron que en 1914 había estallado la Primera Guerra Mundial y que los Estados Unidos se preparaban para participar en esta guerra y necesitaban tener todo su traspatio bajo control. Hay que recordar que ya desde 1898 ellos habían invadido a Cuba y a Puerto Rico. ¿No? Y tenían el control de Cuba con la enmienda Platt. Y de Cuba habían salido, pero efectivamente impusieron la enmienda Platt que les permitió intervenir en Cuba varias veces más, cuando ellos quisieran, porque así estaba establecido. Y se quedaron con Guantánamo. Se quedaron con Guantánamo, que es entonces, un punto estratégico. Hasta bueno, el día de hoy. Cuando se quedaron con Guantánamo, ya ellos dejaron tranquilo lo de la bahía de Samaná, porque ya tenían la bahía que ellos necesitaban, que era Guantánamo, ¿no? Y la mole de San Nicolás, que la querían también, porque ya tenían Guantánamo. Pero entonces ellos tenían el control de Cuba y Puerto Rico, ya le habían quitado la mitad del territorio a México. Desde 1912 habían invadido a Nicaragua, porque en Nicaragua ellos tenían el temor De que hicieran, hicieran otro canal, el canal los porque ingleses. es más estrecho. Sí. Incluso hay condiciones. Hay condiciones. Sí, para eso. Entonces, desde 1912 ya estaba intervenido Nicaragua y en 1915 intervinieron en Haití, aprovechando que había problemas, ¿no? Mataron 2 presidentes, había una serie de cosas, intervinieron en 1912 señalando que estaba en peligro el ferrocarril y la cosecha de banano, que eran propiedades norteamericanas. Entonces, ¿por qué podemos decir que eran imprudentes Jiménez y Desiderio? Porque ellos no se dieron cuenta que todo su entorno, los Estados Unidos, estaban tomando el control político y militar. Entonces llega el mes de abril, de marzo, y se origina una grave litis porque el secretario de las Fuerzas Armadas era Desiderio, pero el general Cesáreo Jiménez era el jefe del ejército y estaba vinculado a Desiderio Arias. Uno ve el apellido Jiménez y piensa que estaba con el presidente Jiménez. No, era de la gente de Desiderio, de los bolos pataprieta. Y llega el momento en que el presidente decide destituir al jefe del ejército, Cesáreo Jiménez, por el general, creo que Pérez Sosa, de San Francisco de Macorís. Y entonces Desiderio Arias y Cesáreo Jiménez se atrincheran en la fortaleza Osama. Y el presidente se atrinchera en su residencia en Cambelén, en la antigua carretera de San Cristóbal, la carretera que va a Nigua. Ahí vivía el presidente, se atrincheran y hay combates, porque la historia no podemos esconder las cosas. Hubo combates entre ambos grupos, incluso el presidente tenía uno de los barcos de guerra que había comprado Lili a su favor y los barcos bombardearon la fortaleza, incluso hubo bajas y en esa tónica se da lo que estaban esperando los Estados Unidos, que como pasó en Haití, vinieron un conflicto y ahí en mayo ellos empiezan a desembarcar con el argumento de que venían a salvar las vidas de los ciudadanos norteamericanos. Como en el 65. El mismo que se usó en el 65. A salvar los intereses y la vida de los... El señor Russell, que era el cónsul, porque no había embajadores, era agente norteamericano, señala que un grupo de militares norteamericanos ha desembarcado para proteger la vida de los nacionales
norteamericanos que vivían aquí. Sorprende a los dominicanos esta situación, y hay que señalar que en las guerras intestinas nuestras habían muerto los generales más valientes, que eran los llamados a enfrentar a los norteamericanos. El general Luis Tejera murió en el atentado contra Cáceres, pero también murieron los generales Aquiles Álvarez y Casimiro Cordero, señalados como los dos jóvenes militares más importantes, incluso alumnos de Hostos. Se dice que la muerte de Casimiro Cordero llevó a Hostos a una gran depresión, y 3 meses después, además de su enfermedad, Hostos muere, porque eran militares con una hoja de servicio y una formación. Una gran formación, y eran militares incluso normalistas. Se señala que esa gente era la que estaba preparada, porque en el 5 hubo un intento de desembarco en Villa Duarte, y Luis Tejera es que encabeza el enfrentamiento, pero muere en este atentado. Entonces ahora, de repente empiezan a desembarcar las tropas norteamericanas. La ciudad de Santo Domingo lo recibió de una manera cívica que no se resalta, pero sumamente importante. La ciudad de Santo Domingo, todas las casas, cuando entraron los norteamericanos, estaban las puertas cerradas, y la mayoría de ellas con banderas dominicanas con crespones negros. Hay una foto histórica donde van desfilando una protesta los cívica, soldados norteamericanos, y no ven a nadie sino banderas dominicanas con un crespón negro. Ese fue el recibimiento cívico que le dio a la ciudad de Santo Domingo. Después van a venir los recibimientos. Ellos primeramente van a entrar a Santo Domingo, a Montecristi y Puerto Plata. En Puerto Plata el gobernador encabezó una resistencia armada muy breve, tenue, pero se le hizo una resistencia, y la más importante va a ser la encabezada por el capitán Máximo Cabral en la Barranquita de Mao, donde los dominicanos esperaron al invasor, bloquearon el camino y pusieron unos tanques llenos de abejas. Cuando llegaron ellos, salieron las abejas y los norteamericanos se sorprendieron, pero traidores cooperaron con los norteamericanos, que salieron por la retaguardia, y ahí van a morir una buena cantidad de soldados patriotas dominicanos, ¿no? Bien, lo dejamos ahí porque eso es parte de la reacción. En síntesis, el luto mostrado en la ciudad capital, que era la más importante del país, la resistencia en Puerto Plata y el recibimiento por la parte del noroeste en Mao, con la célebre batalla que fue un hecho heroico, que vamos a profundizar un poco en eso, y vamos a hablar entonces de las otras luchas celebradas en los campos y en las ciudades dominicanas contra esa invasión de los años del 16 al 24. En breve continuamos con el doctor Castro Ventura y este análisis tan bien ponderado en torno a la primera invasión norteamericana de principios del siglo pasado. Tercer segmento importante. Vamos a completar la idea. El país, haciendo honor a que este es un pueblo intrépido y bravo, verdaderamente no se quedó con los brazos cruzados. Hubo luchas guerrilleras, hubo enfrentamientos, de verdad. Usted comenzó a hablar de la batalla en Mao, hubo enfrentamientos en Puerto Plata, en el Cibao, hubo levantamientos en el este, con los célebres ya conocidos, que le pusieron despectivamente los gavilleros, pero que eran unos guerrilleros que verdaderamente le crearon mucha baja y que fueron traicionados en una supuesta negociación. Que usted no hable de eso, y entonces cómo se logra imponer el poderío económico, financiero, militar de los Estados Unidos, el desarme a la población
el control que dejaron y el acuerdo ante la resistencia de los sectores, digamos, intelectuales, los luchadores patrióticos que sobresalieron en ese entonces. Así que el escenario es suyo, doctor, para este tercer segmento. Sí, ahí mismo está la situación, por ejemplo, ya había señalado de Desiderio Arias, que lamentablemente le dieron un ultimátum de 48 horas para que entregara las armas, y él lo que hace es que huye a Santiago y se dispersa, y no hace ningún tipo de resistencia. Con el pretexto de que se iba a concentrar para luchar en Santiago, sí. y realmente se metió en el campo a trabajar para subsistir. Entonces, entran a Santiago, no hay ya una formal resistencia, quien podía hacerla era Desiderio, pero hay varias actitudes de protesta. Una de ellas la resalta Federico García Godoy en su famosa obra El Derrumbe. El derrumbe. ¿Y qué pasó? Él nos señala que uno de los combatientes caídos en la Barranquita de Santiago y se hizo un acto masivo de su sepelio. Entonces, cuando pasó el sepelio por la casa de una familia, me parece una familia de recursos, una niña de apenas 6 años, cuando iba pasando la ceremonia fúnebre, una niña tomó el piano de la casa y entonó el himno nacional dominicano. Y la gente se paró a ver esta situación donde esta niña sentía lo que se estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Después hubo resistencia importante en el combativo pueblo de San Francisco de Macorís. Y en Salcedo. San Francisco de Macorís se señala a Lico Ventura. San Francisco es un pueblo que ha participado en todas las luchas. Ya tuvimos aquí a Nulfo Reyes, ¿no? Que nos hablaba de San Francisco sí. en el 65, ¿no? Y en La Vega sí, hubo mucha resistencia. sí. Cayo Báez era oriundo de La Vega y fue torturado terriblemente. Tortura que luego se usaban en la 40. Sí. Entonces, el almirante Copperton le dice al presidente Jiménez que ellos vienen a defender el gobierno del presidente. Él dice que si lo quieren ayudar, que le entreguen armas. Dice que no, que es con sus tropas. Entonces el presidente dice que no. Incluso se apersonan allá a Cambelén para protegerlo. Dice, no quiero tropas norteamericanas aquí. Y prefirió presentar su renuncia, ¿no? El Congreso se reúne de emergencia y en varias sesiones decide designar a Francisco Enríquez y Carvajal, el viudo de Salón Ureña y padre de Pedro Enríquez Ureña. Él estaba en el exterior, pero Francisco Enríquez y Carvajal fue el hombre que llevó las primeras negociaciones contra la Western Door y contra la Improvement. Por eso es que se piensa en él, porque es un hombre que aunque está afuera, domina la situación. Él llega y inicia su gobierno, pero no acepta presiones de los norteamericanos. Rechaza que ellos le dan la orden de que hay que desbaratar el ejército, todos los organismos armados, él lo rechaza, aunque el ejército prácticamente estaba desarticulado. Está desarticulado, pero él rechaza que se acepte como el ejército válido el ejército norteamericano. Y ellos deciden, recuerden que las finanzas del gobierno era el 45% de lo recaudado en las aduanas. Entonces ellos no le dan un solo centavo al presidente Jiménez, al presidente Enríquez, y sí ahogan económicamente el gobierno. Y ya en noviembre, el capitán Sna, que es jefe de la tropa, que lo hacen almirante rápidamente, desconoce al presidente Enríquez y anuncia que ellos van a asumir el gobierno de la República Dominicana. Es decir, en esta etapa, no es como la anexión a España, que la República Dominicana desapareció de manera formal. Ahora no desaparece, sino que ellos van a hacer las funciones de presidente de la República con el título de gobernador, alegando que los gobiernos dominicanos habían violado el artículo número 3
de la Convención Dominico-Americana de 1907. Lo que se le explicó al presidente Cáceres, finalmente los norteamericanos lo utilizan porque ciertamente se había violado. Por eso se pidió que no se firmara. Ellos alegan esto y empieza el gobierno de ocupación y se distribuyen en todo el país. Ahí es que llegan las tropas en enero de 1917 a San Pedro de Macorís y hay un joven indignado que toma un revólver del comercio donde él trabajaba y llega al muelle y viene un grupo de oficiales norteamericanos y él le pregunta, ¿quién es el jefe? Y ellos se lo señalan y él le disparó de manera certera y lo mató y se escapó por unos manglares, son estas matas que están pegadas al mar y se logró escapar. Ellos lo condenaron a muerte, pero nunca pudieron capturarlo, porque cuando lo tomaban, lo cercaban en un sitio, la gente lo sacaba y lo escondía en otro. Finalmente le dieron una amnistía y él sale del país. Y él se incorporó a la guerrilla. Él sale del país y como en Nicaragua, el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, estaba luchando contra los norteamericanos, él se integra a la guerrilla, hay una foto histórica donde está Sandino y detrás de él está el morenito de San Pedro de Macorís, Gregorio Urbano Gilbert, no, y también, que muchos años después, en la segunda ocupación militar norteamericana, también va a ir a la zona constitucionalista y hay otra foto histórica, el presidente Caamaño hablando en el Parque Independencia y detrás Gregorio Urbano Gilbert. Hoy héroe nacional y sus restos van al Panteón de la Patria. Sí, sí, es un héroe nacional desde el momento que cometió su hazaña. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Las motivaciones de la intervención no solamente fueron políticas, sino económicas. Y en el este habían establecido ingenios azucareros norteamericanos. Estos ingenios, en principio, lo que hacían era sembrar la caña, pero la llevaban a moler a Puerto Rico, porque no era rentable aquí, después que instalan los ingenios. Pero originalmente era esto. Ahora, como ellos necesitan sembrar caña, necesitan tierras. ¿Y qué ocurre? Aquí no había un catastro. Aquí era la comunidad, las tierras comunitarias. Usted decía, desde aquí, desde esta mata hasta otra mata es mío, y tenía 3 testigos y ya. Entonces ellos ahora hacen un catastro, pero un catastro para favorecer a esta gente y le quitan la tierra a la mayoría de los campesinos del este. Y estos campesinos deciden irse a las lomas. ¿Qué ocurre? Que cuando revisamos los periódicos de 1900, de 1902, 1906, a los asaltantes antes aquí se les decía gavilleros. Y los norteamericanos se fijaron que a los asaltantes se les decía gavilleros y le metieron este mote a los patriotas, que en realidad no eran gavilleros. Entonces, siempre se ha aclarado que ciertamente habían gavilleros asaltantes, pero habían campesinos y guerrilleros injustamente designados gavilleros, porque hacen así. En Vietnam, nosotros veíamos la prensa Vietcong, que decía Vietcong. Le decían vietnamita comunista. Nosotros no sabíamos, en principio, que Vietcong era perro vietnamita, que ellos lo tomaron. Pues eso se hizo aquí con el problema de los campesinos, que la gente le decía era la gente de la loma. Así era que le decían los campesinos. No, ahí están la gente de la loma, que están sublevados, ¿no? Y que van a desarrollar. Señores, la primera vez se tiene entendido que los Estados Unidos usaron bombardeo aéreo. Lo hicieron contra nuestros campesinos del este sublevados porque le quitaron sus tierras y contra la intervención injusta, entre otras situaciones. Pero ya sabemos que no va a haber una gran resistencia militar porque las grandes figuras militares que iban a participar están muertas y las otras, como Desiderio Arias, se han escondido. Entonces ahí sobresalieron Natera. Ante esta situación va a venir la gran resistencia civil. Exacto. Y van a aparecer en el escenario don Américo Lugo, Fabio Fiallo, Peña Valle, que aunque después pero Peña Valle va a ser de los estelares, el mismo Francisco Enríquez y Carvajal, y se va a formar... Y García Godoy, que tú dices, sí, ese libro que él escribió sí, fue en protesta por la intervención. Ese libro es el derrumbe
fue confiscado sí. por, Y quemado. Y quemado. Entonces, esta gente va a formar el movimiento nacionalista. Pero este movimiento nacionalista va a tener mucha habilidad. Se van a hacer protestas nacionales, pero ellos van a formar dos comisiones. Una que va a recorrer toda América del Sur y otra los propios Estados Unidos. Y en esa de los Estados Unidos va a estar incorporado nada más y nada menos que Pedro Enrique Ureña, que estudiaba doctorado en Minnesota. Y ellos van a aprovechar la coyuntura de que en los Estados Unidos hay elecciones y van a comprometer a los candidatos a que si ganan tienen que retirarse de Santo Domingo. Y varios de los candidatos se comprometen a esto, porque ya el presidente Wilson no podía volver a reelegirse. Y en América del Sur, esta comisión recorre la mayor parte de los países y llega el momento en que, por ejemplo, tenemos una callecita que se llama Baltasar Bron, y es que el presidente del Uruguay era Baltasar Bron, y encabezó la solidaridad y la protesta que le llevaron los dominicanos allá. Y Hipólito Yrigoyen, hay otra callecita que está por el hospital de la policía, y es que Hipólito Yrigoyen era el presidente argentino y envió un barco de guerra, y ese barco se paró frente al Placer de los Estudios, subió la bandera dominicana y tiró una salva de 21 cañonazos en nombre de los dominicanos. En toda América se dio una sensación de solidaridad y ahí los norteamericanos se vieron precisados a tener que empezar las negociaciones para salir del país. Muy bien, nos queda un último segmento que no es muy prolongado para poder realmente concretizar esas luchas, ese acuerdo. Vino un acuerdo que se denominó Hugh Peinado, que fueron las figuras que se usaron para esa negociación, y los Estados Unidos dejaron establecido, sin su tropa, pero verdaderamente crearon un ejército y formaron instituciones económicas, políticas, financieras y militares que le garantizaron hasta el año de 1961, le garantizaron su dominio sobre todo el territorio nacional. En breve, esa parte, yo quiero que usted la analice, que fue que dejaron, después de Horacio Vázquez, dejaron una figura hecha para que gobernara al estilo norteamericano, con el apoyo norteamericano, la dictadura más cruel de América, que fue la de Rafael Leónidas Trujillo. Es el resultado y consecuencia de esa intervención que está analizando el doctor Castro Ventura en esta intervención de hoy. En breve continuamos con él, esta última parte reflexiva sobre este acontecimiento. Culminemos con las consecuencias, que ya de hecho hubo una introducción del cuál sería este tema para sacarle provecho a esta exposición magistral suya. Bueno, hay que recordar que los norteamericanos disolvieron el ejército dominicano, crearon la policía y desarmaron la población. Policía Nacional Dominicana, PND, que la gente la motejaba diciendo pobres negritos dominicanos, y que llamaron a jóvenes de la sociedad para que fueran oficiales y no quisieron. Entonces tuvieron que llamar a cualquiera y entraron personas con expedientes judiciales. Es el caso del segundo teniente Rafael Trujillo, que él mismo se daba la anotación de que aprendió a matar en el este con los ciudadanos que estaban sublevados por allí. Pero ahora tenemos que señalar que la gran resistencia encabezada por el movimiento nacionalista fue enorme. Se señala, y siempre hay que señalar, la Semana Patriótica, donde hubo mítines y marchas en todo el país, y que el orador principal fue el poeta Fabio Fiallo en el mitin final en el Parque Colón, y Fabio dijo de todo, y había una ley de censura. Cuando Fabio bajó del podio, lo apresaron, pero ellos cometieron el error de permitir que tiraran fotos con ese traje rayado gris de preso, y esta foto recorrió toda América, y Fabio era un intelectual que era íntimo de Rubén Darío, y todos los intelectuales de América protestaron, incluyendo a Gabriela Mistral, la primera premio Nobel
de literatura de América, ¿no? Y todas estas situaciones se plantearon la negociación. Pero cuando se va a negociar, los Estados Unidos señalan que hay que aceptar de nuevo la Convención del 7 y que aceptar todos los actos hechos por los gobernadores norteamericanos. Y los nacionalistas plantearon que no. ¿Por qué? Porque se había hecho la deuda externa, señores. Se terminó de pagar en 1918 porque ellos cobraban el 50%. Ya no había deuda. Pero los gobernadores norteamericanos hicieron una nueva deuda de 10 millones de dólares a nombre de los dominicanos. Y los nacionalistas rechazaron que esa deuda se le cargara al pueblo dominicano, sino que se la llevaran ellos, porque lo hicieron ellos. Ellos no quisieron negociar así con los nacionalistas, entonces buscaron a un empleado de un ingenio azucarero llamado Francisco J. Peinado, y este se prestó. Que era el abuelo de Peinado, el que fue vicepresidente, ¿no? Era Jacinto. Jacinto. Sí, ellos eran medio hermanos. Era Jacinto, porque Jacinto hermano de Francisco y Jacinto entonces el abuelo de Jacinto. Sí, sí. Entonces Francisco va a Washington y dijo en la prensa, yo obligué a los norteamericanos a firmar el tratado. Y Peña Valle le respondió, qué gran humorada. Él apoyó todo lo que pusieron los norteamericanos. Bellísimo, respondió Peña Valles, y ciertamente es así, porque se aceptó como una deuda dominicana los 10 millones de dólares, que es lo que después Trujillo paga, con mucha laraca que pagó la deuda externa. No, pues Trujillo pagó la deuda que hicieron los norteamericanos, que se llevaron ese dinero, porque no lo invirtieron en casi nada. Y que ya tenía el control financiero del país. Tenían el control. A Trujillo, los pro-trujillistas o los que ignoran la historia dominicana ponen que Trujillo creó el Banco Central. Era el único país que no tenía Banco Central. Pagó la deuda externa. Era una deuda que no existía realmente. No. Tenía todo el apoyo norteamericano. Trujillo no era ningún nacionalista. Jamás. Ni fue nunca. Él se apropió de todos los bienes nacionales. Entonces es absurdo que se levante el trujillismo como una alternativa a un régimen democrático en la República Dominicana y que se exalte una figura descendiente de Trujillo que lo único que hizo fue robar todos los intereses, todos los bienes del pueblo y matar a todos los dominicanos con sentimiento y dignidad. Entonces, ellos negocian con Peinado, colocan a Juan Bautista Vicini Burgos como presidente provisional, se hacen elecciones. A estas elecciones ya no puede ir Juan Isidro Jiménez porque Jiménez ha muerto. Entonces Peinado se cree que es un gran héroe y él va a las elecciones, pero quien va a ganar va a ser Horacio, que era el otro líder, y Horacio toma posesión el 12 de julio de 1924. Y es importante señalar que se ha querido vender la fecha del 12 de julio como una fecha patriótica, y no es cierto. Se ha dicho que el 12 de julio salieron los norteamericanos. No salieron esa fecha. Ese día lo único que se hizo fue que tomó posesión el gobierno impuesto por los norteamericanos, que era el de Horacio. Por lo tanto, no es una fecha patriótica. Yo tengo y presenté en un artículo periódicos que te dicen, empiezan a salir los yanquis en septiembre, sí, que no es cierto que salieron el 12 de julio. Por lo tanto, aquí ha habido personas que han querido equiparar el 12 de julio. Lo peor de eso, doctor, es que eso ha aprendido en gente con sentimientos patrióticos, que creen que así el símbolo de la desocupación norteamericana es el 12, ¿no? Qué bueno que usted haya abordado ese tema. Sí, yo llamé a alguna gente vinculada a la izquierda que hicieron un homenaje el 12 de julio y mira fulano. Y se me alarmaron. Yo no, pero busca la historia. Es así. Sí, porque la historia se basa en documentos, en hechos. El 12 de julio solamente tomó posesión el gobierno impuesto por los norteamericanos, que era el de Horacio Baquer, como pasó en el 66 con el de Balaguer. Que Juan Bosch no pudo salir a hacer campaña y te pusieron a Balaguer. Así mismo pasó. Y los norteamericanos empezaron a salir en septiembre. Yo tengo el periódico El Mundo que dice, por fin se van. Y empezaron a salir, pero en enero que empiezan a salir. Entonces no es cierto que el 12 de julio es una fecha patriótica como el 16 de agosto y el 27 de febrero. Jamás. Porque en esa etapa ellos salieron,
Eso era la base de la denuncia, pero hay que recordar que los dominicanos no logramos sacarlo. Entonces no podemos tomar una fecha que es una fecha que va contra los intereses nacionales, porque esa fecha convalidaba que había que pagar esa deuda externa hecha por nueva, y además convalidaba la Convención del 7, que era el control financiero y político del país a través de toda esa situación. Los nacionalistas se negaron a participar en las elecciones bajo esas condiciones y mucho menos refrendaron el gobierno de Vázquez, que va a crear las condiciones para que más adelante se instaure en el poder Rafael Trujillo, porque quiera o no, Horacio Vázquez con el apoyo norteamericano fueron los grandes culpables de la instalación de la tiranía de Rafael Trujillo. Muy bien, yo creo que solamente me falta que usted me deje un mensaje reflexivo a las generaciones de hoy sobre ese acontecimiento que hemos analizado, que hemos narrado, que hemos dado testimonio. Un mensaje porque hace 95 años que se produjo ese acontecimiento. Entonces estamos casi llegando a un siglo de un acontecimiento que dio origen a un episodio de años de lucha de la clase pensante dominicana y de la población humilde del campo, de los campos dominicanos. Es decir, la población, el pueblo dominicano dio un ejemplo de resistencia y eso sí es un motivo de orgullo. Una reflexión suya despediría este inmenso programa que agradecemos tanto, doctor Castro Ventura. Yo creo que la síntesis de la lucha del pueblo dominicano en aquellos momentos, los campesinos del este, la intelectualidad, los pueblos que repudiaron, como se hizo en diferentes situaciones, al invasor, los que salieron al exterior. ¿Qué nos dice? Que ellos asumieron aquella consigna de Juan Pablo Duarte, de que este debe ser un país libre, independiente o que se hunda a la isla, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que elevar cada día el carácter de nación dominicana de un pequeño país que cada día debe superarse sobre la base de estos hermosos ejemplos de lucha que nos dieron los combatientes restauradores, que nos dieron los combatientes del 16 y los del 65, para establecer que bajo ningún concepto este pueblo va a desaparecer, sino que cada día tenemos nosotros que superarnos, que autocriticarnos por los errores y que llevarle a las nuevas generaciones que como pueblo históricamente estamos destinados a permanecer y a superar todas nuestras dificultades y desarrollarnos y seguir mostrando al mundo, como se ha señalado siempre, que los dominicanos en cualquier aspecto están presentes en el arte, en el deporte, en la cultura, y seguir desarrollando ese tipo de actividad que es lo que más va a beneficiar a los dominicanos actuales y a las futuras generaciones nacionales. Bien, le agradezco, doctor, su participación y a todos ustedes muchas gracias por permitirnos un programa de tanta calidad con un invitado tan especial como el doctor Santiago Castro Ventura, quien nos ha hablado sobre un tema de alto interés que fue la primera intervención norteamericana de 1916 hasta 1924. Ahora está una próxima entrega de Momento de la Historia en este su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron